Los 16 diputados de Santander se encuentran recusados a causa del proyecto de ordenanza que busca crear la tasa a la seguridad. Por su parte, los ciudadanos están buscando explicaciones en lo que tiene que ver con los pros y los contras de esta medida. Hoy, sin testigos, tenemos un resumen con las respuestas de dos de los protagonistas de toda esta situación. El diputado de la oposición, Danovis Lozano, quien busca que no sea aprobada la medida, y el diputado Edwin Vargas, ponente del proyecto de ordenanza con el cual se crea el nuevo tributo. Bienvenidos. Diputado Danovis, ¿cuáles son los inconvenientes de ese nuevo impuesto que propone el gobernador de Santander, Juvenal Díaz? Yo creo que el más importante es que la canasta familiar se va a ver afectada y el bolsillo de los santanderianos está en un momento crítico donde la economía no está surgiendo, saliendo adelante. Estamos hablando de un nuevo impuesto que llega con el recibo de la luz, en donde el gas ha subido, el agua ha subido, y ahora con este recibo nuevo de la luz con el impuesto va a afectar gravemente a los habitantes. Ojo, yo quiero decirlo, el proyecto de ordenanza manifiesta que estratos 1 y 2 están exentos, pero también manifiesta que los que tengan de carácter comercial van a pagar ese impuesto. Estrato 3, 4, 5, 6, comercial e industrial. ¿Cuántos locales comerciales hay en los barrios 1 y 2? Me refiero a la tiendita de barrio, a la peluquería, a la papelería, a la miscelánea, esas tienditas que están en los barrios populares de Santander. En el norte de Bucaramanga hay muchos de estos lugares y ellos van a tener que pagar ese impuesto. Y eso va a afectar la economía del sector, de estas personas que a veces fían en la tienda y el tendero le va a decir, ya no puedo fiar porque tengo que pagar el recibo de la luz que me subió. Entonces hemos visto esa problemática grande que los santanderianos se han manifestado, un proyecto que estaba en silencio. Iba a pasar de agache, yo no hago parte de la comisión primera porque no me dejaron entrar, no sé por qué, tal vez no les gusta mucho, pero me puse a investigar y lo encontré y apenas lo tuve en mis manos, lo leímos, decidimos hacerlo de público conocimiento para Santander. Diputado Edwin, un nuevo tributo para los santanderianos, eso es indiscutible, se viene. ¿Es conveniente tener esta tasa a la seguridad en el departamento? Sí, es un nuevo tributo que está reglamentado por la ley. Jorge, ante todo aclarar eso, nosotros no creamos un tributo, eso lo crea el Congreso de la República y mire las contradicciones, este tributo lo crea el Congreso y lo vota favorablemente los partidos que hoy están atacando a los diputados que lo estamos implementando en el territorio. Este tributo nace o tiene vida jurídica a partir de la ley 2272 del año 2022 y fue votado favorablemente por el senador Fabián Díaz, por el representante Cristian Avendaño, por toda la bancada del Pacto Histórico que hoy están atacando ese tributo que se implementa en el departamento de Santander. Lo crea en el Congreso de la República dentro de la ley de paz total del presidente Petro y esta ley crea unas herramientas tributarias para que se implementen en los territorios. Ahora que la Asamblea Departamental o ahora que el gobierno departamental lo propone a la Asamblea Departamental para que se reglamente y simplemente ahora el problema es para la Asamblea cuando esto fue una herramienta que fue aplaudida por el Partido Verde y fue aplaudida por el Pacto Histórico. Nosotros vamos a implementarlo porque entendemos la amenaza real que se cierne sobre todos los santanderianos y sobre la seguridad y la convivencia pacífica de los santanderianos. ¿Está el territorio santanderiano en peligro, en riesgo de que aquella época de violencia que lo caracterizó hace unos 20, 30 años atrás regrese? Porque hoy Santander es considerado uno de los departamentos más seguros de Colombia. No, la amenaza es inminente. Primero que todo, es pertinente también decir que las Fuerzas Armadas, la policía, las fuerzas militares en general han sufrido un recorte importante. La policía de cerca de 80.000 millones de pesos al año. Lo mismo la fuerza militar es un recorte de cerca de 100.000 millones de pesos. Que eso, al recortarle el presupuesto a la fuerza pública, pues obviamente se limitan las capacidades operativas y de reacción frente al delito. Ahora, la ley de paz total también creó unos incentivos perversos que han permitido que muchos grupos, al margen de la ley, tengan y vuelvan a tener control territorial, que eso hace mucho tiempo no se veía. Lo veíamos hace unos días en Los Informantes, lo que estaba pasando en el Catatumbo, lo estamos viendo y viendo en el Catatumbo. Hay control territorial de grupos armados organizados y eso está pasando en el sur del Cesar, en el sur de Bolívar, en el Catatumbo. O sea, Santander está rodeado de esta amenaza de la delincuencia.
hay 3 grupos armados organizados que están operando en Santander, más de cerca de unos 15, 20 grupos de delincuencia común organizados. El problema es que esos grupos, grandes grupos armados organizados, están reclutando a estos grupos de delincuencia común para hacer una operación en el territorio. O sea que la amenaza ya llegó. La provincia de Vélez, que realmente contaba con unas condiciones muy tranquilas de convivencia y de seguridad, otra vez está siendo amenazado, y lo mismo, pues ahí están los indicadores de violencia en el Magdalena Medio santanderiano y en todo el Magdalena Medio. Entonces sí, bueno, es necesario hacer frente. Usted ve el mapa del territorio santandereano y estamos rodeados. Aparte de eso, que hay esto se va a hacer en unos informes de inteligencia militar, y aparte de eso, en unos informes de unas alertas tempranas que creó la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo desde hace rato está diciendo, oiga, ojo con los ríos, ojo con el territorio, y denle garantías de reacción a la fuerza pública para garantizar el orden y la convivencia. En estas regiones, pues las que le menciono, las del Magdalena Medio santanderiano, allí el fenómeno de violencia, de alguna manera, en los últimos 2 años hacia atrás, se ha incrementado de manera significativa, y eso, pues, la intención del impuesto no sería precisamente garantizarle seguridad a estas personas en estas regiones que ya han dejado de disfrutar de aquel título que se le dio al departamento de Santander como el más seguro de Colombia. Y yo hago esa pregunta, yo digo, ¿ahora la seguridad se convirtió en un servicio público? ¿Ahora tenemos que pagar de más los contribuyentes por seguridad? ¿Por qué el presupuesto que se paga en el impuesto predial, en cada uno de los cobros que se hace de la nación, no es suficiente para garantizar las condiciones de seguridad? ¿Por qué tenemos que pagar ahora un nuevo tributo para que se cumplan esas condiciones? Es la pregunta que se hacen muchos santanderianos, y es lo que yo digo, que en el Magdalena Medio, hay que decirlo, también hay una crisis de inseguridad tremenda, pero los habitantes de Barranca también nos dicen, pero aunque haya esta crisis, pues pagar de más nos parece también algo que no aguanta el bolsillo y que inclusive puede contribuir a la inseguridad, porque si una persona no tiene para pagar servicios, no tiene para comer, mucho de eso se aprovechan las bandas delincuenciales para decirle, venga, usted que no tiene plata, gánese estos 100.000 haciendo esta vuelta. Eso, lo que hay que promover aquí es cómo mejoramos la economía de los diferentes sectores que hay en el departamento de Santander. ¿Qué podemos hacer para fomentar el empleo? ¿Qué podemos hacer para que los jóvenes vayan a las universidades? Y pues no tratar de gravar con más impuestos a la población. Hablaba la semana anterior con un diputado de la oposición, el que precisamente, el diputado Danovis Lozano, que fue quien comenzó a develar los detalles de este proyecto de ordenanza de la creación de esta tasa, que con esto la seguridad en el departamento se volvió un servicio público, y que entonces a partir de ahora hay que pagar por sentirse seguro. No, pero es que, no sé, el diputado Danovis debería saber que es que la seguridad es un servicio social o un servicio que debe garantizar el Estado. O sea, cualquier cosa que yo reciba, esto estamos hablando de los bienes y los bienes y los fines del Estado. Y uno de los fines del Estado es garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. Pero para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos se requieren recursos. Entonces, yo creo que el diputado Danovis, cuando sus senadores aprobaron esta ley, pues debió haber estado enterado de lo que estaban aprobando. La atención es esa parte de que el impuesto, pues el proyecto de ordenanza en el cual se crea ese impuesto iba a pasar de agache, es decir, que apenas se radicó y va a discusión de la Comisión de Hacienda para llegar a la plenaria. Se radicó el 16 de marzo, si no me equivoco, hace poco. Hace 2 semanas. Sí, pero no se había dado mayor vislumbre, porque digamos que en primer debate solo se le reúne a la primera comisión de Hacienda. El diputado Edwin Vargas dio ponencia positiva, y pues gracias a que estuvimos pendientes de qué hacían las demás comisiones, yo hago parte de la comisión segunda, yo dije voy a revisar qué proyectos hay en la comisión primera, y me encuentro con esa sorpresa. Yo digo, y el debate es mañana, el debate es el día viernes, entonces yo dije, hay que informarle a la ciudadanía de lo que está pasando. Y si se han dado cuenta que el sector productivo está de acuerdo con la tasa, con el tributo, ¿sí? Poca objeción le coloca, concilian los topes para poder precisamente asignarle a cada ciudadano cuánto debe contribuir en el mismo. ¿Por qué radicar el proyecto de manera tan silenciosa? Es que esto, tengo entendido que el proyecto se radicó a mediados del mes de marzo,
y solo ya en la última semana fue que se vino a conocer porque precisamente los diputados de la oposición revelaron que estaba ya radicado ese proyecto, y hoy vea que ya estamos pues por lo menos en una conciliación donde usted como ponente está reconociendo que hay conciliación dentro de los tributos, dentro del sector comercial para aceptar esta tasa. Sí, mire, lo que pasa es que la dinámica en la seguridad, o digamos que las dinámicas delictivas son supremamente fluctuantes. Y hay unas realidades que se han venido incrementando. Entonces, se tiene en cuenta el incremento de la actividad delictiva y de control territorial y de ciertas vías y rutas estratégicas que hacen parte de dinámicas ilegales, y obviamente se ve cómo estas dinámicas están amenazando el territorio. Entonces yo creo que la motivación fue iniciar y tomar medidas de acción frente a lo que pueda pasar. Ahora, nosotros como diputados recibimos el proyecto de ordenanza, le damos trámite dentro de lo establecido por la ley, y dentro de esta propia dinámica que está la posibilidad de hacer acuerdos, de hacer modificaciones, pues obviamente también estamos contribuyendo para garantizar que tanto el gobierno departamental cuente con las herramientas de gestión necesarias para garantizar la gobernanza de la seguridad, y también que no se vea amenazada la estabilidad social de las familias santanderianas ni la estabilidad productiva de la empresa santanderiana. En ese diálogo con los gremios se habló algún momento de poder buscar alternativas que en lugar de castigarlos con más tributos se fomente la inversión en el territorio. Se ha hablado de crear una mesa de trabajo con los diferentes sectores. Hay algo denominado obras por impuestos, ¿sí? Que es legal y que se puede realizar. ¿Qué quiere decir esto? Pues los que pagan impuestos, ya grandes empresarios, realizan obras que ayudan a disminuir sus impuestos, si no tienen que pagarlo directamente. Hay que mirar las estrategias en ese sentido, en las mesas de trabajo con los diferentes gremios y con la ciudadanía. O sea, el gobierno necesita recursos, o sea, el departamento necesita recursos. Las empresas que planteó Juvenal, la licorera, ha pasado un año y no hemos visto la primera botella del nuevo licor de la nueva empresa. Entonces yo digo, bueno, pues entonces, si ya se le aprobó desde el año pasado la creación de una nueva licorera que generara recursos para el departamento, porque ahí es un impuesto que se paga también. Cuando usted compra una botella, una parte de esa botella, de ese recurso, va a ir directamente para la gobernación de Santander. Entonces yo digo, ¿dónde están el funcionamiento de estas empresas? Pero también hay que decirlo, han quebrado el departamento. Mucha tranquilidad por parte del sector productivo al escuchar estas pues sugerencias que da usted como ponente del proyecto de ordenanza que crea la tasa, es decir, ¿se vieron de acuerdo en que es necesario el tributo? Sí, estuvieron de acuerdo, y de eso se trata. O sea, yo insisto que el conflicto, si se sabe canalizar bien, es oportuno y es necesario porque permite llegar a acuerdos constructivos, acuerdos donde, por un lado, todos estén en disposición de apoyar sin afectar la capacidad de pago de los ciudadanos o de las empresas, sin afectar ciertos niveles de estabilidad empresarial y garantizar la dignidad de las familias, pero aportando a un propósito común que es la seguridad. Mire, la seguridad sin duda alguna es uno de los derechos más importantes, y aparte de eso, los empresarios saben que la garantía de seguridad es favorable para construir un entorno favorable para los negocios. Pero otra de las justificaciones que podría ser para este nuevo tributo es el de precisamente, viéndolo en un escenario más del país, más nacional, es que se aqueja de un desmantelamiento de las fuerzas militares, recortándole funciones a la Policía Nacional, y eso son decisiones que se toman desde el gobierno central. Esto llevaría a las regiones a generar este tipo de tributos precisamente para garantizarle a su territorio la seguridad como tal. ¿No sería esa una justificación válida para crear ese tributo? Es una justificación que da el gobernador y es, digamos que respetable, pero entonces va a contrapeso a lo que yo digo del bolsillo de la gente, ¿sí? En estos momentos donde se ha aumentado el impuesto predial, donde la gente de verdad siente un golpe a su economía, un nuevo tributo no lo consideramos de mi parte y de la población civil necesario en estos momentos, pero sí considero importante el recorte a veces a la burocracia que se ve en los gobiernos. Uno ve a veces
que se gastan más de lo debido en cosas que no deberían gastarse. Sí, yo pues le hago también un reclamo. ¿Cuántos miles de millones nos cuesta el helicóptero de la gobernación de traslado de un lado a otro? ¿Cuántos miles de millones? Porque sí nos cuesta más de 1.000 millones de pesos. Entonces yo digo, bueno, empecemos a ver cómo podemos ahorrar, cómo podemos desde la administración departamental a generar un rubro para esto. Pero en el panorama que usted escribe de Santander, da a entender entonces que este tributo, esta tasa a la seguridad, como la han llamado, es netamente para invertirla en seguridad de la región. O sea, no tiene ninguna otra destinación sino la de fortalecer la defensa del territorio. Completamente. Mire, la tasa se crea con una ley de 2010. En el 2022, la 2272 le da vida jurídica, como ya lo mencioné, que fue aplaudido por el Partido Verde, por el Pacto Histórico, que hoy suponen a la implementación del territorio. Y lo que se busca es que esos recursos que se recaudan vayan a fortalecer el fondo, las fondos cuentas, se llama Fondos Cuentos de Seguridad Territorial. El Fondo Cuenta de Seguridad Territorial está orientado básicamente a financiar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Ese plan integral tiene 105 líneas estratégicas que tienen que ver con la convivencia y la seguridad del departamento de Santander. Actualmente, sin el tributo, sin esta tasa de destinación específica, usted bien lo decía, es una tasa de destinación específica porque la ley lo determina así, sin esta tasa, el Fondo de Seguridad y Convivencia cuenta con 9.000 millones de pesos al año. Si nosotros recaudamos y garantizamos que durante esos 3 años tengamos unos recursos, aproximadamente unos 200.000 millones de pesos de recaudo, pues obviamente se puede avanzar en el control, en el monitoreo de la delincuencia común y aparte de eso en la generación de entornos seguros, que es una cosa muy importante. El proyecto de ordenanza que crea esta tasa de seguridad ya fue aprobado en primera instancia en la Comisión de Hacienda de la Asamblea. Estos acuerdos a los que ha llegado con los empresarios y con los sectores gremiales se dan después de esa aprobación, y esos topes a los cuales ellos sugieren se van a incluir dentro de la sesión que está a pocas horas de comenzar, en la segunda sesión donde la plenaria se va a aprobar como tal el proyecto. O sea, ¿en qué momento se van a anexar estos puntos? Cuando un proyecto de acuerdo es aprobado en comisión primera o en cualquier comisión, tiene que realizarse un segundo debate que es en plenaria. En plenaria todo proyecto está sujeto a ser modificado mediante proposición de los diputados o del autor del proyecto. Entonces, junto con todos esos acuerdos que se han hecho, vamos a recoger todos los acuerdos y mandar algunas proposiciones de modificación para incluir los topes al consumo y de esta forma garantizar la estabilidad empresarial del departamento, la tranquilidad social y sobre todo la seguridad y la tranquilidad para todos los santanderianos, que es una garantía constitucional. El gobernador no lo llama impuesto, él lo llama tasa, una tasa a la seguridad, pero una tasa que según el proyecto de ordenanza le va a cobrar el 0,13% por cada kilovatio consumido. Si llegamos a traducir ese 0,13% por kilovatio consumido a pesos, nos da 65 pesos aproximadamente por cada kilovatio consumido. ¿Qué quiere decir esto? Si en un hogar se gastan 1.000 kilovatios mensuales, el aumento sería de 65.000 pesos por el valor del kilovatio de 65 pesos, la conversión de 1.000 nos da 65.000 pesos de aumento al recibo de la luz. Esto para mí... Un incremento de este valor, en regiones como el Magdalena Medio, Barranca Bermeja, Puerto Wilches, Sabana de Torres, San Vicente, Puerto Parra, sería muy significativo estos 65.000 pesos dentro del bolsillo del contribuyente. Claro, allá digamos que el calor es impresionante y mucha gente de Barranca ya nos ha escrito, ya nos está diciendo que les parece preocupante. El senador inclusive de Barranca, Gustavo Moreno, si no me equivoco, ya se pronunció también diciendo no podemos permitir eso para Barranca. Los diputados de Barranca, Camilo Torres y Diana, también están en la misma sintonía. Pues la gente de Barranca sabe que pues el ventilador, el aire acondicionado, eso consume energía, y ahora que le van a decir van a aumentarle más, eso es un duro golpe al bolsillo del pueblo santanderiano, que a los 87 municipios va a afectar. O sea, eso no es solo del área metropolitana, todos los municipios que cobran y reciben el recibo de la luz van a tener ese cobro, y lo van a tener también los empresarios, otro sector que ha estado golpeado en la economía, los empresarios industriales, los empresarios
también del todo el sector de la construcción golpeados por este cobro. ¿Cómo hablar de un pago equitativo de ese tributo cuando, por ejemplo, los residentes de Barranca Bermeja, de Puerto Wilches o de Puerto Parra, que están más expuestos a ese debilitamiento de la seguridad en la región santandereana, van a tener que contribuir más frente a los residentes, por ejemplo, de Curití o del Socorro o de la misma Bucaramanga, que están menos expuestos que ellos? Sí, obviamente yo entiendo que los consumos son iguales, por eso se fijaron los topes, y obviamente, pues ¿cuál es la diferencia? Pues obviamente, si estamos hablando de 4, 5 y 6, lo que yo decía, al estrato socioeconómico 4 se le fijó un tope. Va a llegar hasta cierto tope, que eso equivale más o menos al 6% del valor de la factura. Yo diría que una familia de Puerto Parra podría consumir 200.000 pesos en electricidad, que eso es mucha plata para aquí, pero para en Puerto Bucaramanga. Parra no hay estrato 4. Pero exactamente, pero en Puerto Parra no hay estrato 4. Exactamente, Puerto Parra está exento. Que hayan 2 familias en estrato 4, gracias a Dios tienen cierta capacidad de pago, pero incluso a ellos les fija un tope. En Curití no hay estrato 5, ni en Barranca no hay estrato 6, ni 5, hay estrato 4, y no son muchas de las familias que están en el estrato 4. Entonces sí hay unos topes muy bien diferenciados. Y lo que le digo a usted, solamente van a pagar de lo residencial. Hablando de los suscriptores, hay un universo de suscriptores de 951.000 y pico de suscriptores. De esos 951.000, el 14% en lo residencial corresponde a estrato 4, 5 y 6. En los pueblos y en la provincia, si hay estrato 4, es mucho. 5 y 6 prácticamente no hay. Entonces, obviamente ahí se ve compensado y en el estrato 4 ya se le fija un tope para evitar que haya desproporcionalidad, porque lo que se busca, y yo lo decía y lo dije qué día, yo no entiendo al Pacto Histórico y al Partido Verde que han defendido una tributación progresiva que busca que aquellos estratos que tengan una mayor capacidad de pago contribuyan a prestar los servicios del Estado a aquellas clases menos favorecidas. Ahora dicen que este impuesto es regresivo. Entonces sí le falta mirar un poquitico y revisar, insisto, cuál es el principio tributario progresivo del país, que fue lo que ellos autorizaron en el Congreso. Está claro que el gobernador cuenta con mayorías dentro de la corporación, dentro de la Duma, para llevar a la aprobación de este proyecto de ordenanza. ¿Cómo piensan hacer ustedes, pues, la oposición, para evitar que este nuevo tributo se le otorgue a los santandereanos? La política es así, hay unas mayorías consolidadas de parte de la gobernación con los diputados y pues las minorías, en este caso la oposición es mínima, pero hay algo que ellos no pueden callar y es la voz de la gente, y es la voz de los gremios, de los empresarios, del ciudadano de a pie. Y pues lo único que nosotros podemos hacer en estos casos es invitar a la gente a que nos acompañen al recinto de la asamblea, para que escuchen, para que estén participantes, porque pueden participar, ellos pueden pedir la palabra, se declara sesión informal y tienen que escuchar a los ciudadanos. Diputado Edwin Vargas, estamos a 11 meses de las elecciones para Congreso en Colombia, un nuevo proceso electoral. ¿A ustedes no les da miedo que el contribuyente, el ciudadano santandereano, a quien le toca ahora pagar este nuevo tributo en marzo de 2026, le cobren las urnas a ver la imposición del nuevo tributo? ¿Sabe qué me da más miedo? Que el ciudadano contribuyente tenga miedo de salir a votar por la amenaza terrorista y de los delincuentes. O sea, yo lo estoy haciendo hoy con responsabilidad civil. O sea, no estoy pensando en mis redes sociales, ni estoy pensando en decir cómo justifico y cómo me comporto para garantizar los votos. A mí qué me preocupa, que es que Santander no vuelva a ser esa tierra del pasado donde muchos de los municipios fueron copados territorialmente por los delincuentes. Yo creo que mi preocupación es que todo ciudadano en las próximas elecciones pueda salir a votar libremente, sin miedo a los delincuentes y a los bandidos. Diputado Anovis, agradecerle por este espacio, gracias, reconozco lo complicada de su agenda y gracias por esta oportunidad de hablar con usted. No, gracias a su merced y qué bueno estos espacios, de verdad que necesitamos replicarlos y cuente conmigo también para contarle todo lo que pase en Santander, en Bucaramanga. Y bueno, a veces recibimos palo, a veces recibimos alegrías, pero es la dinámica de la vida y aquí estaremos. Diputado, y muchas gracias por esos minutos. Esperamos pues que continúe adelante con esa labor que viene haciendo desde la Duma departamental. A usted, Jorge, muy amable, y estaremos pendientes de seguir charlando y pues el principal objetivo de nosotros,
es que Santander siga creciendo de una forma segura, incluyente, equilibrada y competitiva. Muchas gracias.